Hola, buenas tardes, mi gente de YouTube. Hoy vamos a hablar de un asunto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, sobre todo en este caso siempre hablamos de Marruecos, Argelia, Polisario y los problemas internos de estos. Bien, pues hoy vamos a hablar exactamente de Estados Unidos y Francia, Reino Unido y por supuesto Australia. Veamos la gran provocadora de crisis en este asunto. Bien, ¿qué ha pasado que en Estados Unidos y Francia? Pues directamente antes de empezar, digamos, con la noticia, vamos a invitaros a suscribirse al canal si no estás suscrito y dejar nuestro comentario, como siempre, por supuesto, apóyanos y muchísimas gracias, como siempre. Bien, pues vamos a volver a nuestro asunto y es que Francia y Estados Unidos tienen una crisis diplomática. Bien, se puede clasificar de grave o se puede clasificar de leve, dependiendo en este caso de cómo lo pensemos o cómo lo analicemos. Bien, en este caso tenemos a Estados Unidos, a Australia y Reino Unido que han hecho varios acuerdos en estos últimos, digamos, en este último año y por supuesto a escondidas del resto del mundo y con negociaciones desde hace mucho tiempo, digamos, por su propio lado y por supuesto llegaron a un acuerdo de crear una alianza nueva que se llama la Alianza AUKUS. Esta alianza es una alianza entre estos tres países y lógicamente si lo analizáramos o pensáramos en esta alianza sería prácticamente una alianza contra lo que es la Unión Europea o digamos, de otro lado pues sería una alianza un poco digamos, provocativa a los países de la Unión Europea. Ya que, por supuesto, en este caso, entre los Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Europa, tienen lo que es la Alianza Atlántica Norte, que es la OTAN, y aparte de eso, acuerdos comerciales muy importantes entre entre todos estos países, más que nada porque tienen acuerdos de comercio libre, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque en la época de Trump hemos visto también de que Trump ha puesto aranceles a la Unión Europea, ha puesto muchos, digamos, impuestos a empresas europeas y se ha distanciado bastante, tanto económicamente como militarmente, de lo que es, digamos, de lo que es la Unión Europea, sobre todo Estados Unidos. Luego también vemos que Reino Unido ha salido de la Unión Europea. Por supuesto, sus intereses han cambiado totalmente a los intereses de la Unión Europea. Los intereses de la Unión Europea ya no le interesan ni a Estados Unidos ni a Reino Unido, porque la Unión Europea lo que quiere de alguna manera es que estos países de alguna manera se sometan a su política exterior, se sometan a sus decisiones internas de los miembros de la Unión y sobre todo veamos que la alianza OTAN prácticamente siga siendo la más potente y eso es positivo. Si lo miramos del lado, digamos, de los puntos estratégicos de lo que es la zona de Europa o el norte de África, por supuesto Oriente Medio, si lo miramos de esta manera, pues siempre viene bien que la alianza de OTAN sea la más fuerte en la zona y que defienda los intereses de Europa y por supuesto los intereses en este caso de los países miembros de ella y a su vez los países adscritos a ella o aliados de ella. Bien, todo esto lo vemos y la alianza de la OTAN ha realizado muchísimas misiones muy importantes, entre las cuales la derroca de Saddam Hussein, la cual provocó a Estados Unidos, digamos, la entrada de la OTAN digamos, en Irak contra Saddam Hussein. Al final quedaron muy mal los de la alianza de OTAN por haber intervenido en Irak, porque supuestamente intervenían por armas químicas o armas nucleares, digamos, armas de destrucción masiva que supuestamente tenía el régimen de Saddam Hussein. Y al final todo eso salió a la luz y es que no había nada importante dentro de Irak por el hecho, digamos, de haberlo invadido. Lo han invadido porque han querido y lo han destrozado y lo han dejado dentro de guerras civiles. Esto es, digamos, lo ha causado prácticamente la alianza de OTAN con, en este caso, decisión de Estados Unidos en su momento. Y Estados Unidos en su momento ha metido a la Unión Europea dentro de este follón y muchos partidos políticos que gobernaban en su momento, o presidentes que gobernaban en su momento a la Unión Europea, su popularidad, por ejemplo, se ha visto súper afectada, y no solo súper afectada, sino que incluso sus partidos políticos no han vuelto a ser reelectos en las elecciones. Bien, luego también vemos que Afganistán, después de 20 años de lucha contra, digamos, supuestamente la alianza de OTAN luchando contra el terrorismo digamos, en Afganistán, etcétera, etcétera,
Y al final vemos que Estados Unidos ha tomado una decisión en su momento, una decisión decisiva, una decisión urgente, una decisión inmediata, la cual ha evacuado a todo lo suyo de Afganistán y ha entregado el país a manos de terroristas directamente, que es la organización de los talibanes. Vamos, yo utilizo mucho el término terrorista porque al fin y al cabo estas organizaciones, siempre que son organizaciones delincuentes, criminales, asesinatos, todo eso que hacen, pues prácticamente yo estos actos los considero actos terroristas, aunque luego rijan un gobierno o gobiernen un país, lo que quieran hacer, pero al fin y al cabo han pasado por unos cuantos crímenes que han cometido y por lo tanto se pueden clasificar como terroristas sin problema. Esa es mi opinión y luego la opinión de los demás pues siempre es respetada, y decisiva de cada uno. Bien, pues vamos a mirar por qué Estados Unidos y Francia se han provocado esta crisis, por qué Francia solicita llamó a su embajador tanto en Estados Unidos como en Australia a consultas urgentemente. Pues bien, en este caso Australia y Francia habían firmado un acuerdo desde 2016 en el cual Australia se comprometía a comprar 12 submarinos a Francia con un importe total de 35.000 millones de dólares, lo cual 8.000 millones de dólares eran para el gobierno francés y el resto, por supuesto, para la empresa que fabrica, en este caso, los submarinos convencionales franceses. Pero ¿qué ha pasado? Pues porque directamente Australia, según lo que parece, al final de una negociación, después de una negociación muy larga entre Estados Unidos, Reino Unido y por supuesto Australia, crearon una alianza nueva que se llama AUKUS, ¿vale? Y aparte de esta alianza, que es prácticamente una alianza de acuerdo militar entre ambos países, entre los tres países, tanto para comprar como para venta, es decir, todo va a ser entre ellos tres. Ya que prácticamente han dejado a la Unión Europea de un lado y han dejado, muy importante más que nada, a Francia de un lado y la han abandonado. Y según Le Drian, en este caso el ministro de Asuntos Exteriores francés, considera de que esta decisión que ha tomado Australia en medio de comprar los 12 submarinos franceses, al final ha decidido comprar 12 submarinos estadounidenses, pero no con el núcleo nuclear. No es como los franceses que son convencionales, y ya está. Pues directamente compra 12 submarinos directamente con el núcleo nuclear y por supuesto también con sus misiles en general. Todo eso lo compra Estados Unidos y ha roto el acuerdo comercial que tenía con Francia. El Le Drian lo considera como una bofetada a la política francesa, una bofetada y una traición a lo que es los acuerdos militares que hay entre Francia y Australia y Estados Unidos, y por supuesto también una traición a lo que es la amistad, la alianza y por supuesto la buena relación que tenían estos tres países juntos, que son las relaciones bilaterales. Le Drian considera de que esto es igual que cuando gobernaba Trump en Estados Unidos, que primero es América y luego ya los demás. Y eso es lógico porque Estados Unidos tiene sus propios intereses siempre, encima de todo. Es decir, a Estados Unidos no le interesa, los intereses de Europa no le interesan a Estados Unidos. Los intereses de los árabes, por ejemplo, del Golfo Arábico, tampoco le interesan a Estados Unidos. Estados Unidos siempre está por sus intereses, está por su política, está por su país. Y luego ya, si eso miramos por los demás, siempre hace lo mismo, es decir, no es nada nuevo. Y aquí vemos que ha dado una bofetada enorme a Francia con sus aliados principales, que es Australia y Reino Unido. Reino Unido y Australia son siempre amigos de Estados Unidos antes de cualquier otro país. Y por lo tanto, aquí Estados Unidos ha bofeteado a Francia y le ha quitado el acuerdo que había firmado con Australia y por supuesto le ha vendido sus propias armas. Y Australia, la clasificación en este caso que indica, y es que los submarinos convencionales franceses
han dejado de ser útiles y, por supuesto, a larga distancia, en pocos años, perdón, directamente dejarían de ser útiles para sus necesidades y sobre todo para, digamos, la exploración que hacen de normal sus submarinos en lo que es el mar, en este caso chino, justo en las fronteras chinas, y que los convencionales, prácticamente franceses, es mucho más fácil detectarlos ya que hacen ruido, etcétera, etcétera. A cambio los de Estados Unidos son muy silenciosos, son muy difíciles de rastrear y por lo tanto le vienen mucho mejor y que el acuerdo con Francia queda anulado y por supuesto que ella no tenía la intención de faltarle a Francia, pero que los intereses de Australia son los primeros y no los de Francia. Eso es lo que nos indican tanto, digamos, en este caso Australia como Estados Unidos. Es una noticia que es bastante graciosa, sobre todo cuando esto pasa entre los propios aliados que no llegan a acuerdos y encima no avisan, porque a Francia no la avisaron. Francia, según Le Drian, en este caso según el ministro de Asuntos Exteriores francés, se ha enterado por medios de comunicación, ni siquiera se ha enterado por una llamada telefónica entre los presidentes, ni tampoco se ha enterado por un comunicado que ha sacado este gobierno, sino que se ha enterado por medios de comunicación. Por supuesto, Francia estaba sospechando esto, pero como estaba negociando el acuerdo, renegociándolo, perdón, con Australia, pues directamente no tenía la intención o no sospechaba de que Australia iba a traicionarla y Estados Unidos también. Y luego ya cuando Francia, Reino Unido y Australia declararon que hacen una alianza nueva que se llama la Alianza AUKUS entre estos tres, ahí es donde Francia se ha enterado y prácticamente Francia ha sufrido una grave prácticamente humillación por parte de sus propios aliados porque lo considera una humillación gravísima y una falta de respeto a Francia y a sus, en este caso, digamos, y a su industria militarista. Y por lo tanto, si analizamos todo esto, digamos, es una crisis al fin y al cabo temporal, seguramente se solucionará rápido, aunque Francia, digamos, se sienta humillada, pero es normal y corriente de parte de Estados Unidos, es decir, no hay nada de qué sorprenderse. Estados Unidos humilla al país que quiere humillar, humilla a la organización que quiere humillar y por supuesto siempre hace lo que le da la gana. Por eso es Estados Unidos, es decir, siempre América y luego los demás. Los intereses de Europa prácticamente son llegar a acuerdos pacíficos y llegar a acuerdos diplomáticos, pero Estados Unidos no. Estados Unidos es un país bastante agresivo y siempre toma decisiones por su interés. Ya hemos visto, como os he dicho, en Irak, en Afganistán, en Siria, la intervención en Siria, y en Siria no han llegado a hacer nada porque están las dos potencias internacionales luchando ahí contra no sé quién lucha, contra quién luchan prácticamente porque es una lucha inútil. Y luego también están los intereses digamos, de Europa sobre Irán y los de Estados Unidos, que también se diferencian bastante, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Y por lo tanto, finalizamos aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y, por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete al canal y apóyanos. Un saludo a todos y muchísimas gracias, como siempre.